Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. En los países cristianos viene la Navidad. Pero no os vamos a decir que entréis en nuestra tienda de Midnight Sun y compréis nuestros libros. Aunque bueno, ya lo acabo de hacer. Así que perdonad, no, la cosa no iba de eso. Viene la Navidad y sí que os vamos a pedir otra cosa. Os vamos a pedir que reflexionéis sobre el relato fundacional de nuestra civilización occidental. El relato del nacimiento de un tal Jesús. Le llaman Jesús de Nazaret, aunque ahora dicen históricamente que quizá Nazaret no existía en aquella época, y a lo mejor es que era Jesús el Nazareno, que era un colectivo. No lo sé, no vamos a entrar en esos detalles, simplemente queremos que reflexionéis sobre ese relato fundacional de la civilización occidental, de alguien que nació en un pesebre y que ahora medio mundo celebra ese supuesto nacimiento, que además el sistema cronológico global, ahora ya no se dice antes o después de Cristo, ahora se dice año 2023 de la era común o año 20 antes de la era común. El sistema cronológico global también se marca por el día de nacimiento, en teoría, de esta persona que nació en un pesebre. Celebramos el nacimiento de alguien que no tenía ningún poder a nivel como autoridad religiosa en el judaísmo, que era su cultura, y sin embargo llevó esas creencias judías a medio mundo. Hablamos de alguien que no tenía ningún poder tampoco político, y sobre todo en una época en la que el Imperio Romano estaba dominando con puño de hierro su tierra. Y sin embargo, unos siglos después, concretamente en el año 312 de la era común, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, cuando esta persona que nació en el pesebre no tenía ningún poder político. Estamos hablando de alguien que lanzó un mensaje de amor, de hermandad, de no violencia, un mensaje que indudablemente en aquella época, una época bastante más salvaje que la nuestra, era un mensaje que no tenía ninguna posibilidad de difusión social. Si ya en estos tiempos mucha gente diría, ¿pero dónde va este diciendo estas cosas? Imaginad en aquella época un mensaje de amor, de hermandad y de no violencia. En la Palestina de hace 2000 años. Alguien que nació en un pesebre y sin embargo ya, pues nadie niega la influencia de ese mensaje, la extraordinaria influencia que nadie niega que tuvo en el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta ahí llega ese influjo de alguien que nació hace 2000 años en un pesebre. Y es que desde nuestra pequeñez sí que podemos cambiar el mundo, por pequeños, por pequeñas que seamos. Por poco poder que tengamos, podemos cambiar el mundo. Tú plantas las semillas y la propia naturaleza, el universo, se encarga del resto. Se encarga de hacer crecer los árboles y posteriormente, a lo mejor nadie se acordará que fuiste tú quien plantó esas semillas. Es posible que pasados unos siglos no se acuerde nadie. Y sin embargo esas semillas que tú plantaste se habrán convertido ya en un enorme y frondoso bosque, desde unas pequeñas semillas. Comenzamos aquí este espacio, este nuevo episodio de Midnight Sun, que vamos a titular ¿Cómo puedo cambiar el mundo desde mi pequeñez? Y lo vamos a acompañar de entrada con una cita de Arthur Conan Doyle. Ya sabéis, el que escribió Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle decía, la principal prueba de la verdadera grandeza del ser humano reside en su percepción de su propia pequeñez. Si piensas que este programa no te atañe, pues quizá te estés equivocando. Lo vamos a repetir una vez más, las cosas que nos atañen a todos, a todas, lo que aprendemos que puede ser valioso para el bien común, para toda la gente, siempre acaba siendo valioso para el individuo, para la persona individual. Así que, indudablemente,
este programa, estos programas, también te atañen a ti. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun, el sol de medianoche. Mucha gente ve lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en los últimos tiempos. Ve las barbaridades que están teniendo lugar, ve la destrucción brutal del entorno en el que vivimos, ve la destrucción de vidas humanas y no humanas, de las maneras más absurdas e inútiles. Y se pregunta y se dice que le gustaría cambiar el mundo, se pregunta qué podría hacer. Y mucha gente pues piensa, dice, me gustaría cambiar las cosas. Hay unas personas que lo dicen como excusa, porque realmente no están dispuestas a mover un dedo para cambiar las cosas. Sin embargo, hay otras personas que lo dicen sinceramente, que les gustaría cambiar el mundo y que sin embargo se sienten impotentes, se sienten pequeñas. Para esas personas va dirigido este programa. Para quienes dicen que sinceramente les gustaría cambiar el mundo y piensan que en su pequeñez no pueden. Sí que podéis. Vamos a comenzar con una historia. Un relato, un antiguo relato del sur de China, un cuento, un pequeño cuento, que nos puede ilustrar la situación. Una vez iba un elefante caminando con paso cansado por un camino en las grandes selvas del sudeste de China, cuando de pronto vio en mitad de la calzada a un minúsculo colibrí. El brillante pajarillo estaba absolutamente inmóvil, panza arriba, y con las patas estiradas en dirección al cielo. ¿Se habrá muerto?, pensó el elefante conforme se aproximaba al colibrí. Al llegar junto a él, por si acaso aún tuviera algo de vida, le dio un ligero golpecito con la trompa. ¡Eh! ¡No empujes!, reaccionó el colibrí de pronto abriendo los ojos malhumorado. No sabía si estabas muerto, dijo el elefante aliviado al ver que el pajarillo estaba bien. ¿Pero qué haces aquí en mitad del camino? ¿Es que no ves que alguien podría pisarte? Precisamente estoy aquí para que todo el mundo me vea, respondió el colibrí. He oído decir que el cielo va a caer sobre nuestras cabezas hoy, y si eso ocurriera, yo ya estoy preparado para poner mi parte y ayudar a sostenerlo. El elefante se quedó inmóvil, sin reaccionar, durante unos segundos. ¿Habría oído bien lo que había dicho aquel pajarillo o...? De pronto el elefante soltó una estruendosa carcajada que recorrió la jungla. Una carcajada como solo un elefante podría hacer estallar a través del estridente amplificador de su trompa. ¿Pero acaso te has vuelto loco, pajarillo?, espetó el elefante cuando consiguió controlar un poco su hilaridad. ¿De verdad crees que con esas esmirriadas patitas que tienes vas a poder sostener el cielo? Aquello no le gustó al colibrí, que con gesto enojado levantó la cabeza, se volvió hacia el elefante y dijo: «Sé perfectamente que no voy a poder sostener el cielo yo solo.
Por eso precisamente me he puesto en mitad del camino, a la vista de todos, porque así cada criatura podrá imitarme para hacer lo que esté en su mano. Y esto es lo que está en mi mano. Es este un relato de la colección de historias de la Tierra, un banco global de mitos, leyendas y cuentos que se ofrecen como herramientas educativas para transmitir una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, organicista, la visión del mundo que necesitamos para salir de esta crisis, de esta emergencia climática y de extinción en la que nos encontramos. Bien, esta historia del elefante y el colibrí viene a ilustrar un poco lo que quería transmitiros ahora. Estábamos diciendo que hay gente que sinceramente dice, me gustaría cambiar las cosas en el mundo, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeñez? Bien, yo también pasé por ahí, yo pasé por esa situación. Hablar de mi propia historia quizá no sea lo que socialmente se recompensa, sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí que se habla más, la gente utiliza más el storytelling que llaman, que cada persona cuenta un poco pues alguna anécdota, alguna cosa de su propia vida. En Europa cuesta más, parece que las convenciones sociales dicen que no está bien eso. Bueno, pero ¿por qué no nos planteamos otra cosa? Que no ha sido siguiendo las convenciones sociales como los seres humanos hemos cambiado el mundo. Así que os voy a contar esta pequeña historia. El colibrí, al fin y al cabo, tampoco sigue las convenciones sociales, así que vayamos por ahí, a ver qué pasa. Bien, pues yo pasé por ahí, pasé por esa situación de decir me gustaría cambiar las cosas y sin embargo, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeñez? Bien, esto me ocurrió en el año 1979, cuando yo tenía 22 años. Y todo, digamos, culminó un día, un 8 de diciembre del año 1979, hace ya 44 años, hace ya mucho tiempo. Yo estaba en una especie de lago, en un embalse, donde acudía regularmente todas las semanas. Y bueno, yo en aquel tiempo acababa de terminar mis estudios en la universidad, acababa de terminar mis estudios como psicólogo, y recuerdo que en aquella época habían imágenes que veía ya en la televisión que me tenían muy impactado, sobre todo aquellas imágenes de la gente muriendo de hambre en África. Sobre todo recuerdo las hambrunas de Etiopía. Y también otras imágenes que no había visto en la televisión, sino que las vi directamente. Los incendios forestales en la zona del interior de la provincia de Valencia, en España. Aquellos incendios me llegaron al alma cuando veía arder los árboles como fósforos, como cerillas. Se incendiaban de pronto. Cuando alcanzaban determinada temperatura, aquello me impactaba mucho, ver cómo morían los árboles. Y aquel 8 de diciembre del 79 decidí que yo quería hacer algo. Aquel día yo me estaba planteando, he terminado mis estudios de psicología, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo 22 años, tengo toda la vida por delante. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quería darle un rumbo a mi vida desde un principio, para no llegar a los 70, 80 años y decir, he desperdiciado mi vida. Quería darle un rumbo desde el principio. Y en aquel momento pensé, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para no arrepentirme cuando sea un viejo? Y decidí que lo mejor que podía hacer era intentar dejar un mundo mejor tras mi paso. Pero claro, indudablemente ahí apareció esa pequeña ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeñez? Sin embargo, debo decir que aquel día acabé entre lágrimas, yo solo allí en aquel lago. Yo no creía en nada en aquel momento, yo no creía en Dios, yo era, una mentalidad modernista, agnóstica, digamos que ni me planteaba ese tema. Sin embargo, en aquel momento dije, no sé si hay algo por ahí. Si hay algo por ahí, yo quiero hacer algo. Yo quiero poner mi parte.
porque desde mi pequeñez veo que no puedo hacer nada. Y yo sentí en aquel momento que algo me había tomado la palabra. Años después sería cuando me daría cuenta que efectivamente ahí empezó todo. Años después, cuando vi todo el proceso que había ido siguiendo, de pronto dije, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, pues empezó aquel 8 de diciembre. Pude localizarlo. Ahí empezó todo el proceso que lleva a que en este momento estéis escuchando mi voz a través de internet o a través de la radio. Y todo este proceso, aquello que ocurrió aquel 8 de diciembre, incluso lo llegué a contar en un libro, en mi segundo libro, Más allá del arco iris. Ahí conté, en tono de ficción, en un personaje que se llama Amadán, que significa idiota en celta. Era el idiota sabio, el idiota joven que todavía no sabe de qué va la cosa y que sin embargo quería cambiar el mundo. Eso iba en Más allá del arco iris. En fin, la situación es que después de 44 años, echando la vista atrás, aquella pequeñez se transformó en 18 libros publicados, uno de ellos un bestseller internacional traducido a 14 idiomas, unas investigaciones en ciencias sociales que han dado lugar a un proyecto global, la colección de historias de la Tierra, que está teniendo repercusión internacional. Aquellas semillas, las semillas plantadas en estos 44 años han dado lugar a, yo diría, puede que más de 1000 conferencias, talleres, cursos educativos intentando cambiar las cosas. Dieron lugar a mi participación como activista en el movimiento de los indignados en España, en la People's Climate March en Escocia y a nivel global en Extinction Rebellion en España principalmente, pero también a nivel global en otras plataformas, Deuda por Clima, Shale Must Fall. Ha dado lugar a muchas semillas todo esto. También incluso los medios de comunicación, como ahora y como en los años 90, que estuve haciendo también 6 años de radio, también intentando cambiar el mundo. Y con pequeñas acciones. Estuve en una brigada de voluntarios de incendios forestales, estuvimos plantando más de 20.000 árboles entre un grupo de amigos, más de 20.000 árboles, en zonas que había arrasado el fuego. No puedo saber lo que ha sido de muchas de estas semillas, pero solo con que 5 o 6 de ellas se hayan convertido en árboles, dentro de 500 o 1000 años o 2000, esos árboles serán bosques. Y eso es lo que me anima a seguir adelante. Y es lo que os animo a hacer. Nadie te pide que hagas una heroicidad. Simplemente pon tus talentos al servicio de la tierra, al servicio de la humanidad y la comunidad de vida. ¿Quién sabe si ese poco que tú hagas no termina siendo la clave que provoque el cambio o que evite la desaparición de la vida en la tierra? Supongo que habréis oído hablar de esa parábola del copo de nieve. Eso de que los copos de nieve apenas pesan y que, sin embargo, si se juntan lo suficiente sobre la rama de un árbol, al final la rama se quiebra. Y la gente se pregunta, ¿cómo saber cuál será el copo de nieve que quebrará la rama? Aunque no tenga casi peso, siempre hay un copo que será el que logre quebrar la rama. ¿Cómo saber si tu minúscula aportación no será la que evite el colapso de la civilización y nos permita superar la emergencia climática y de extinción que afrontamos? ¿Cómo saberlo? Quizá sea tu minúscula aportación. Esto es lo que os proponemos desde Midnight Sun. Esto es lo que os proponemos desde Rainbow Warriors 3.5, ese movimiento social que estamos comenzando a crear y que lo que pretendemos es que cada persona ponga sus talentos al servicio de la tierra y de la comunidad de vida terrestre. Uníos a la tribu de todos los colores. Bienvenidos, bienvenidas todas, sean cuales sean tus ideas. No nos importan tus ideas, sino simplemente tu deseo sincero de cambiar las cosas. Bienvenidos, porque si nos sigues en este programa, al final vas a ver el mundo de un modo muy distinto. Midnight Sun, si nos estás escuchando, ya formas parte de la tribu. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario
para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el Sol de Medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el Sol de Medianoche. Estábamos diciendo que os invitamos a poner vuestro talento al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Bien, pues, ¿de dónde viene eso de talento? Sabéis que además precisamente hablábamos de Jesús al principio del programa, por aquello de la Navidad, y hay incluso una parábola de los talentos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los talentos y de qué significa. La etimología nos dice que talento viene del griego talantón, que se pronuncia talandón, y que era el platillo de las balanzas, el nombre que le daban en las balanzas a los platillos. Cada platillo era un talandón. Bien, luego digamos que esto termina por identificar a una moneda de cuenta de los griegos y de los romanos. Era una moneda, un talento. Y que proviene de la raíz indoeuropea tel, que significa soportar, levantar. ¿Qué podríamos extraer de todo esto? Vamos a contar otro cuento. Os vamos a contar otra historia. En este caso, un relato del budismo indio que se titula El cuenco de Supriya. Las épocas de carencia y necesidad hacen aflorar lo mejor y lo peor del alma humana, como ocurrió hace mucho, mucho tiempo, en la época en que Buda recorría las tierras de la India. Una hambruna cayó sobre los pueblos de la región. Las lluvias no llegaron, los campos se resecaron bajo el sol y las cosechas se perdieron. Todo el mundo en pueblos y ciudades se afanaba por sobrevivir. Como tantas veces sucede en tales circunstancias, hay gente que medra, que se enriquece a costa de la miseria y la desdicha de los demás. Y así ocurrió también en los tiempos de Buda. Todos los días llegaban a la sanga del maestro algún discípulo comentando lo que había presenciado o lo que le habían contado por el camino. Hay mercaderes que se están llevando el grano de sus silos para venderlo en otros lugares donde puedan pagárselo, y el poco que venden aquí lo venden a precio de oro, dijo un discípulo que acababa de llegar de Varanasi. A mí me han dicho que hay gente en los campos que se está vendiendo como esclava para poder ser alimentados por sus amos, dijo otro con una profunda expresión de tristeza en los ojos. Pues ayer en la ciudad los guardas a sueldo de los mercaderes apuñalaron a un hombre que intentó llevarse una bolsa de arroz de sus graneros, dijo otro. La mayor tristeza es la de los niños de los suburbios de la ciudad, dijo Buda, que están muriendo de hambre en las calles, mientras los ricos acumulan el grano y la leche en sus almacenes. Convocad a toda la gente, dijo el Buda de pronto poniéndose en pie. Tenemos que hacer algo para aliviar el hambre de los más pobres.
Los discípulos del señor Buda hicieron lo que éste les había pedido y reunieron a cientos de personas en la gran plaza de la ciudad. Las personas más sencillas y humildes, muchas de ellas famélicas y en extrema necesidad, acudieron en masa, pero también se presentaron muchos mercaderes y personajes ricos de la ciudad, pues todo el mundo respetaba al Buda y querían saber lo que tenía que decir. «Ciudadanos de estas ricas tierras», dijo Buda desde un soportal elevado que amplificaba el eco de su voz. «La desgracia ha caído ahora sobre la región, pero bien sabéis que en cuanto lleguen las lluvias, estas tierras os volverán a colmar de bendiciones y darán alimento suficiente para todos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento», continuó, «la gente tiene que sobrevivir. Seguro que hay suficiente alimento en los almacenes de los más ricos para poder dar de comer a todos en la ciudad. Si los ricos comparten lo que tienen en estos momentos de escasez, todos podréis subsistir hasta que lleguen las lluvias y se renueven las cosechas». Los más pobres y hambrientos entre los asistentes se miraron entre sí con un brillo de esperanza en la mirada. Pero los ricos fruncieron el ceño, bajaron la cabeza y se removieron incómodos. Algunos de ellos incluso abandonaron la asamblea jurándose que no volverían a acudir a ninguna llamada del Buda. «Yo no tengo suficiente para mi familia y mis sirvientes», se oyó de pronto la voz de uno de los ricos, mintiendo. «El que es pobre es porque es un holgazán», dijo otro despectivamente. «Aquí cada uno es responsable de su destino, y si ahora no tienen que comer es porque no trabajaron antes, ni se esforzaron por crearse unas reservas, como hicimos nosotros». «Hay demasiados pobres», añadió otro justificándose. «No podemos ocuparnos de todos, que busquen ayuda en otra parte». Y se hizo el silencio en la plaza. El Buda bajó la mirada. Se le había encogido el corazón al ver la inconsciencia de aquellos hombres. Sintiéndose derrotado al no hallar ni una sola voz entre los ricos, ofreciéndose para aliviar las penurias de los más necesitados, el Buda preguntó por última vez, en un suspiro: «¿Acaso no hay nadie aquí que esté dispuesto a donar algo de comida? Aunque solo sea para que no mueran de hambre los niños de los barrios más pobres». El silencio lastimaba los oídos. Pero de pronto se escuchó una vocecilla entre la multitud. «Yo estoy dispuesta, señor Buda». Una niña, que no tendría más de 7 años, se asomó por entre los ropajes de los más ricos. Era la hija de un mercader, que había intentado en vano detenerla en cuanto la oyó levantar la voz. «Me llamo Supriya», dijo la niña, «y tengo un cuenco en el que puedo recoger comida para los que tienen hambre». El rostro de Buda se iluminó de gozo. «Oh, pequeña, tu gesto me ha devuelto la esperanza en el corazón humano, pero ¿cómo vas a hacer esto tú sola?» «Oh, no, señor Buda, no estoy sola», respondió la niña. «Seguro que mi padre, mi madre y mis hermanos me ayudan. Yo iré de casa en casa, con mi cuenco pidiendo comida para los pobres, y seguro que nadie me cierra la puerta». La incomodidad entre los más ricos de la ciudad se hizo patente. Aquella niña pequeña, con su generosidad y su compromiso, los había puesto en evidencia. Muchos de ellos se sentían avergonzados. «Creo que tengo un par de sacos de arroz en mi almacén», levantó la voz el padre de la niña, sin atreverse a levantar la mirada. «Ahora me acuerdo de que en un cobertizo aparte dejé una vez unas provisiones de legumbres secas para casos como este», se oyó la voz de otro hombre, de la casta más elevada. «Siento haber sido tan mezquino», dijo otro sincerándose, «y más cuando mi padre también pasó hambre. Supriya, cuenta conmigo para ayudarte». Aquella misma tarde comenzó Supriya a recorrer los barrios más ricos, de casa en casa, ofreciendo su cuenco para que se lo llenaran de alimentos. Y tras correrse la voz de lo sucedido en la plaza, nadie se pudo negar a darle arroz, leche, frutas o legumbres. Al día siguiente, otros muchos niños de los barrios ricos se unieron a Supriya con sus propios cuencos, para, junto con los discípulos de Buda y el propio Buda, formar un pequeño ejército de la compasión.
Durante muchas semanas estuvo Supriya recogiendo comida en los barrios ricos para llevarla después a los más hambrientos de los suburbios, caminando incansablemente de un lado a otro de la ciudad. De vez en cuando, rendida por el esfuerzo de tantos días, la niña se quedaba dormida bajo el gran baniano que se levantaba junto al templo, y cuando se despertaba se encontraba con que alguien le había llenado el cuenco y le había dejado otras provisiones en sacos y tinajas para repartirlas entre los pobres. A veces, un corazón tierno es capaz de reblandecer a miles, a millones de corazones duros, comentó el Buda a sus discípulos, y ese corazón tierno puede hallarse escondido en cualquier lugar. Bien, este es el relato del cuenco de Supriya, otra historia que tenéis en la colección de Historias de la Tierra, que incluso os lo podéis descargar de allí gratuitamente. Os dejamos los enlaces en los créditos de este programa. Bien, a partir del relato, ¿cuál es tu riqueza? Tu riqueza son tus talentos. Tu riqueza es lo que tú sabes hacer. Tú puedes poner esa riqueza al servicio de la tierra, de la comunidad de vida, al servicio de la humanidad. Eso es lo que intentamos transmitir desde aquí. En esta historia hemos visto que los ricos, su riqueza era el dinero. Sin embargo, no tenían riqueza de alma. Fue la niña pequeña, que no tenía dinero por sí misma, la que sí que tenía riqueza de alma. Tenía un alma grande, tenía generosidad, tenía capacidad de sacrificio, de empatía. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu don, tu talandon, tu talento? Lo que la vida te dio en abundancia para que tú lo compartieras con el mundo. No te importe tu pequeñez. No te importe para nada. Como decía Sarah Ruhl, una dramaturga norteamericana, poeta, profesora y ensayista, decía: la pequeñez es subversiva, porque puede colarse en los lugares más pequeños y provocar transformaciones en el nivel celular más vulnerable. En una época en la que la enormidad amenaza con derribarnos, quiero recordar y alabar la belleza de la pequeñez, para desterrar al Goliat de la soledad. Como decíamos antes, la pequeñez de las semillas que se pueden meter en las grietas de la tierra, esa pequeñez subversiva, como dice esta dramaturga norteamericana. Hay que darles tiempo. Se plantan las semillas y luego hay que darles tiempo, porque con el tiempo esas semillas minúsculas transformarán el paisaje y el mundo. Tú eres una de esas semillas minúsculas. En tu pequeñez puedes transformar el mundo, aunque no lo sepas, aunque no te lo imagines. ¿Quieres sembrar tus semillas, poner tu parte en la transformación del mundo, en la construcción de una nueva civilización más justa, más humana, hermanada con el resto de especies en el planeta? Únete a la tribu de todos los colores, de Midnight Sun. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. La tribu de todos los colores de Midnight Sun no es otra que la tribu Rainbow Warriors 3.5. Lo que queremos que sea un movimiento social global de personas de todas las razas, de todos los credos, de toda extracción social,
una tribu global hecha a partir de pequeñas tribus autónomas. Esta es nuestra idea. Pequeñas tribus que pueden ser desde tribus de 2 personas hasta tribus, no sé, pues de 1000 personas o más. No hay un número concreto. Tribus, simplemente, de 2 personas para arriba. Tribus de amigos o de familiares incluso. Tribus de personas conocidas con las mismas aficiones o talentos. O a lo mejor con talentos y aficiones complementarios, donde a lo mejor unos hacen unas cosas y otros otras, y juntos hacen un magnífico trabajo por la tierra y la comunidad de vida terrestre. Unas tribus de personas que pueden ser incluso desconocidas. Se puede reclutar gente, de pronto puedes tener una buena idea y reclutar un grupo de gente, a lo mejor no conoces, pero haces una llamada a través de las redes sociales y te aparece gente dispuesta a colaborar. Y si no funciona el grupo, porque a lo mejor a veces las personas somos personas y tenemos nuestras deficiencias y tenemos nuestros defectos, si el grupo no funciona, bueno, pues siempre se puede deshacer el grupo y se monta otro. Con esto quiero decir que tampoco veas esto como una manera de atarse a personas que a lo mejor con el tiempo pues no te llevas bien. Bueno, pues mira, somos humanos. Los grupos se pueden deshacer y se forman grupos nuevos. Esto no importa. Lo importante es que haya diversidad. Eso sí que sería importante. Que cada tribu tenga suficiente diversidad en distintos aspectos. Lo bueno de esto de poder hacer grupos nuevos, es que, a diferencia de otros movimientos sociales, donde a lo mejor, no lo sé, el grupo por ciudades, a lo mejor el grupo de Medellín, o el grupo de Valencia, o el grupo de París, o el grupo de Lyon. No, aquí en cada ciudad habrán muchas tribus. Esto no pretende ser, porque así también nos evitamos las luchas por el poder. Es otra manera de conseguir que este movimiento social funcione de otro modo y que funcione bien. La idea es que hayan muchas tribus en cada ciudad. Como digo, tribus pueden ser desde 2 personas hasta X. Lo importante es que estén todas las tribus coordinadas en red, sin jefes, todas autónomas y coordinadas en red. Esto es lo importante. Pueden unirse, en esta red se pueden unir para determinadas campañas las distintas tribus, o pueden llevar a cabo proyectos concretos. De pronto a lo mejor se pueden unir 2 o 3 tribus para hacer un proyecto concreto. O nos podemos unir todas las tribus de Rainbow Warriors 3.5 si a lo mejor tenemos algo importante o potente donde trabajar. Por ejemplo, podría haber sido en esta cumbre del clima de Dubái, la COP28. Ahí a lo mejor nos podíamos haber sumado todas las tribus para hacer una campaña de presión, a lo mejor simplemente a través de las redes, quién sabe. Lo importante es simplemente pues hacer tribus de personas dispuestas a colaborar entre ellas para poner sus talentos al servicio de la tierra. Tribus posibles que se podrían hacer, pues quizá os podemos ir contando a lo largo de los programas distintas posibilidades de tribus. Por ejemplo, si tus talentos, si te gusta, se te da bien, si uno de tus talentos es el trabajo con las plantas, o tienes un gusto especial por estar en la naturaleza, por recorrer bosques, pues quizá puedes hacer una tribu para restaurar bosques, a lo mejor para reforestar. Esto convendría tener el asesoramiento de gente que conoce el tema de la reforestación, no lo hagáis de buenas a primeras. Pero bueno, eso forma parte del trabajo del equipo, de la tribu. Se puede hacer también cuidado del sotobosque, para que los bosques se mantengan sanos y se mantengan fuertes. Se puede hacer también creación de planteles, se pueden hacer planteles de árboles. Plantar las semillas y cuidarlas hasta que se han convertido en un pequeño arbolito que tú luego puedes reforestar, puedes plantarlo en los bosques o en zonas donde no hay bosques y quieres crear bosques. Ahí a lo mejor habría que empezar creando sotobosque antes que plantar árboles. Pero bueno, hay muchas maneras y hay mucha gente que sabe mucho y que os puede explicar cómo hacer estas cosas. Se puede hablar con expertos, podéis aprender mucho dentro de esa tribu. Hay otra posibilidad. Recuerdo que durante la época hippie, en San Francisco, los hippies de pronto dijeron: vamos a hacer el jardín del pueblo, y tomaron un descampado, un solar
que el ayuntamiento lo tenía abandonado y lo convirtieron en un jardín. Luego esto se convirtió en una moda y en San Francisco cualquier solar abandonado que se encontraba la gente lo convertían en un jardín. Bueno, pues esto es otra cosa que se puede hacer. Si te gustan las plantas, es otra manera también de... Bueno, puedes crear una tribu para hacer jardines urbanos, allá donde podáis crear jardines urbanos. Si te gusta trabajar con el ordenador o manejar distintos software, bueno, pues puedes hacer una tribu para crear vídeos, producción y edición de vídeos que hablen de cosas que nos ayuden a salir de esta emergencia climática y de extinción. Si te gusta el diseño gráfico, puedes hacer memes, puedes hacer infografías, presentaciones, viñetas, puedes tomar citas y ponerle una imagen y lanzarlo a las redes sociales. Puedes hacer muchas cosas, podéis hacer tribus que se encarguen de trabajar por la Tierra y la comunidad de vida terrestre desde muchos ámbitos. Si te gusta el deporte, la acción, el ejercicio, incluso los deportes de riesgo, ¿por qué no te planteas la posibilidad de hablar con el ayuntamiento o la municipalidad de tu zona para hacer una brigada de incendios forestales, una brigada de voluntarios, que os formen bomberos, que recibáis formación por parte de profesionales y que podáis ayudar cuando se declaren incendios forestales? Hay muchas maneras, hay infinitas maneras de trabajar por la Tierra y por la comunidad de vida terrestre. Desde aquí os iremos sugiriendo en cada programa alguna idea nueva. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues se pueden hacer pequeños equipos de estudio. Dentro de cada tribu puede haber pequeños equipos de estudio que estudien a ver de qué manera pueden llevar a cabo su trabajo. Os podéis poner en contacto con expertos, con autoridades. Podéis crear redes dentro y fuera de Rainbow Warriors 3.5. Las redes son importantísimas, son cruciales, estar conectados. Dentro de Rainbow Warriors 3.5 pues se pueden buscar otros grupos de posible apoyo o proponer la creación de un grupo más grande donde se unan 5, 6, 10 tribus para hacer un trabajo más complicado o más elaborado. Y fuera de Rainbow Warriors 3.5 podéis crear redes con ayuntamientos, municipalidades, con bomberos, por ejemplo, también. Si os planteáis el tema de una brigada de voluntarios contra los incendios forestales, podéis crear redes con ONGs también, con Greenpeace, con Extinction Rebellion, con Fridays for Future, con, no sé, Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional. Hay mucha gente que estaría dispuesta a echaros una mano, a orientaros, a aconsejaros y no impide que forméis parte también de estas organizaciones. Rainbow Warriors no es exclusivo, es todo lo contrario, es inclusivo. Y lo que se pide es que la gente se una a esta lucha contra la crisis climática y de extinción. En definitiva, formar parte de Rainbow Warriors es formar parte de una tribu de gente normal, desde amas de casa o amos de casa hasta camioneras o hasta profesoras, profesores de universidad. Aquí cabe todo el mundo. Gente con la esperanza radical de que podemos evitar el desastre y que lo vamos a hacer. Gente altruista, que piense más en el bien común que en su bien personal y particular. Gente que quiere formar parte de una tribu de todas las razas, de todas las religiones, de todas las culturas. Las personas que la historia recordará como los guerreros y las guerreras del arco iris, que consiguieron evitar el desastre. Esa es la idea que os planteamos, esa es la idea que os proponemos. Podéis inscribiros en Rainbow Warriors 3.5 o en Midnight Sun. En definitiva va a ser lo mismo, vais a formar parte de la misma tribu. Lo podéis hacer en Patreon, lo de Midnight Sun, o podéis hacer, hay una página web de Rainbow Warriors 3.5, ahí os podéis apuntar también, os dejamos los enlaces en los créditos del programa. También podéis escribirnos a info@midnightsun.com.es. Esa es otra manera de poneros en contacto y ver cómo podéis participar en la tribu. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz.
Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. El programa de hoy lo hemos querido titular ¿Cómo puedo cambiar el mundo desde mi pequeñez? Y bueno, os hemos contado muchas cosas. Os hemos hablado, como estamos ya aquí al borde de la Navidad, os hemos hablado de Jesús como paradigma de desde la pequeñez cambiar el mundo. Desde la pequeñez de un bebé que nace en un pesebre y que nada anticipaba lo que podría conseguir a transformar el mundo y, dicho ya por mucha gente, ser uno de los responsables que en este momento exista la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Transformó el mundo desde su pequeñez. Necesitó a lo mejor algunos siglos hasta que empezó a notarse todo eso, pero transformó el mundo. Hemos contado una historia de la antigua China, el elefante y el colibrí, y hemos visto que el colibrí, por pequeño que sea, también si es consciente puede poner su parte para transformar el mundo. Os he contado también mi propia historia de cómo me metí en esta locura de intentar cambiar el mundo desde mi pequeñez, también desde mi propia pequeñez, cuando tenía 22 años. Ahí empezó todo. Y hemos sugerido que todo consiste en plantar semillas. Las semillas son pequeñas, sin embargo, con el paso de los siglos dan lugar a bosques. Las semillas simplemente hay que plantarlas, el resto lo hace el universo. Os hemos hablado también de la parábola del copo de nieve, ya sabéis, esa que dice cuál es el copo de nieve que cuando cae, por muy poco que pese, es el que provoca que la rama se quiebre, la rama del árbol se quiebre. Bien, y eso nos daba la opción de preguntaros, ¿cómo saber si tu minúscula aportación no será la que evite el colapso de la civilización y nos permita superar la emergencia climática y de extinción que estamos afrontando? Y os animamos a formar parte de la tribu, uníos a la tribu de Rainbow Warriors 3.5, poniendo vuestros talentos al servicio de la Tierra y la comunidad de vida terrestre. Vuestros talentos. Era una moneda romana, griega, pero bueno, ahí lo que estamos diciendo es que pongáis vuestra riqueza. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuáles son tus talentos? Eso es lo que tú puedes poner al servicio de la Tierra, de la humanidad y de la vida en la Tierra. Hemos contado un cuento también del budismo indio, el cuento de Supriya, una niña que con un cuenco consigue aminorar mucho el drama de una hambruna en la India. ¿Y cuál era su riqueza? Su riqueza era la generosidad, la capacidad de sacrificio. Su riqueza era simplemente la empatía. Y hemos estado hablando de cómo se puede comenzar a construir Rainbow Warriors 3.5, este movimiento social que queremos que sea un movimiento social distinto, donde se puedan sumar desde amas de casa, amos de casa, camioneras, profesoras, profesores de universidad. Ahí entra todo el mundo puede formar parte de Rainbow Warriors 3.5. Y nos vamos a ir ya porque nos estamos pasando de tiempo y tenemos que terminar. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5, cuyo objetivo es que el 3,5% de la población ponga sus talentos al servicio de la Tierra y su comunidad de vida, con el fin de mitigar la emergencia climática y de extinción y evitar así el colapso de nuestra civilización. Pero para eso necesitamos ayuda. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun
y hazte mecenas por solo $1 al mes. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y nos vamos a despedir hoy con una música distinta, con una sintonía eminentemente navideña, sobre todo en Escocia. En Escocia, que además para mí es un lugar que llevo en mi corazón, profundamente incrustado en mi corazón. Escocia y su pueblo, el pueblo escocés. Es Auld Lang Syne, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en definitiva quiere decir hace mucho tiempo. Es un canto que viene a ser un canto de despedida, pero que se utiliza, como digo, habitualmente para la celebración del Año Nuevo en Escocia. Gracias por escucharnos. Queremos dar las gracias a Kim Robertson, que nos cede gentilmente los derechos de su música de arpa celta para que podamos utilizarla en el programa. Gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna, la primera emisora que está emitiendo este programa en Colombia. Gracias a José Mañó por poner su voz, gracias a Marta Ventura también por poner su voz y por llevar las entrañas de Midnight Sun. Y bueno, simplemente a quienes sois cristianos, felicitaros la Navidad y el Año Nuevo. A quienes no sois cristianos, solo por habitar el planeta Tierra, os quiero felicitar el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Al final, la Madre Tierra nos transmite muchas cosas con el mero mensaje de sus ciclos. Y nada más, que el sol brille para ti en la medianoche del año. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.